Mi corazón latía con la furia de 1000 tambores, un sonido sordo que solo yo podía escuchar bajo el estruendo de la música y las risas vacías. Esta noche, nuestra nueva mansión en Connecticut, un monumento al ego de John, se vestía de gala para su inauguración, pero para mí, era el escenario de una obra ya escrita. Los salones de mármol pulido, los candelabros de cristal que derramaban luz como lágrimas de diamante, y las sonrisas forzadas de los invitados más influyentes de la costa este, todo parecía burlarse de mi dolor. Me movía entre ellos como un fantasma, una figura decorativa, mientras John, mi esposo, el hombre que me había despojado de todo, se pavoneaba como el anfitrión supremo. Su mano se posó en mi espalda baja, una caricia helada que por fuera parecía afecto, pero que yo sentía como el peso de una jaula dorada. Sabía lo que venía. Llevaba años preparándome para esto, para este instante. Y aunque él creía que su victoria era absoluta, que el silencio era total, él nunca sospechó la verdad que yo guardaba en lo más profundo de mi ser. John. Su nombre era un eco amargo en mi boca. Se movía con la confianza de un rey en su castillo, estrechando manos, aceptando halagos, bañándose en la admiración de todos. Nuestro éxito, decía, mientras sus ojos gélidos me rozaban con desprecio. Los invitados le sonreían, hipnotizados por su carisma superficial, ignorantes de la bestia que se escondía bajo ese traje hecho a medida. Él era el arquitecto de esta velada, el maestro de ceremonias de mi humillación pública. Cada copa de champán que se alzaba en su honor, cada cumplido sobre la magnitud de nuestra fortuna y su genialidad para los negocios, era una puñalada silenciosa en mi alma. Pero esta noche, la dinámica cambiaría. Esta noche, la verdad se abriría paso entre el oropel y las mentiras. Mi corazón, oprimido durante tanto tiempo, comenzaba a sentir una extraña y liberadora anticipación. John, tan seguro de su poder, estaba a punto de descubrir que incluso en su propia fortaleza, la verdad puede destruir los cimientos más profundos. Esta mansión, esta vida de opulencia, era una prisión de cristal. Por fuera, la envidia de todos. Por dentro, un laberinto de soledad y traición. Cada objeto de arte, cada antigüedad cuidadosamente elegida, era una capa más en la elaborada farsa que era nuestro matrimonio. La fortuna de mi familia, que John había manejado con mano de hierro y ambición desmedida, era el verdadero motor detrás de todo este esplendor. Él había ascendido, se había autoproclamado el CEO legítimo de una empresa que mi abuelo fundó, y mi padre construyó, todo mientras me relegaba a un papel de esposa trofeo, una sombra sin voz. Observaba a John reír, su risa resonando en los techos abovedados que una vez fueron parte de mi legado. No sabían que la dueña original de este imperio, la verdadera heredera de la visión y el esfuerzo, era yo. Pero esta noche, el espectáculo de su grandeza iba a encontrar su final. Pronto, todos conocerían los secretos que se escondían bajo este lujo desmedido y la ilegitimidad de su poder. Recuerdo la primera vez que vi a John. Era joven, ambicioso, con una mirada que prometía un futuro lleno de aventuras y amor. Sus palabras eran miel en mis oídos, sus gestos, un torbellino de pasión. Yo, una joven ingenua, soñé con un amor de cuento de hadas, con construir una vida juntos sobre la base del respeto y la admiración mutua. Él prometió protegerme, valorarme, y ser el compañero que mi corazón anhelaba. Mis padres, demasiado ocupados con el imperio familiar, vieron en él un yerno prometedor, un hombre de negocios astuto que podía llevar el legado a nuevas alturas. Qué equivocados estaban todos, qué equivocada estuve yo. Esas promesas se rompieron una a una, como cristales cayendo al suelo, dejando solo fragmentos de dolor y desilusión. La ilusión se desvaneció, revelando al verdadero John, un hombre cuyo único Dios era el poder y el dinero, y cuyo altar estaba construido sobre las ruinas de mis sueños y la confianza de mi familia. La transformación no fue de la noche a la mañana, fue un proceso insidioso, lento como el goteo de agua que erosiona la roca. Primero, fueron sugerencias sutiles sobre mi forma de vestir, luego críticas veladas sobre mis amigos, y finalmente, un control absoluto sobre mis finanzas, mis decisiones y mi propia voz. Me aisló de mi círculo, me hizo dudar de mi propio juicio y me convenció de que mi lugar era a su sombra, apoyando su brillante carrera. Con el tiempo mi apellido, mi herencia,
se convirtieron en un trampolín para su ascenso. Se autoproclamó el único salvador de la empresa familiar, un CEO que había sacado a la compañía de las sombras, cuando en realidad, él era la sombra que se apoderaba de todo. Yo era solo un nombre para legitimar su usurpación. Mi vida se convirtió en un reflejo de su ambición, y mi existencia, una serie de reglas impuestas para mantener su imagen impecable. Las cadenas no eran de hierro, sino de oro, pero su peso era igual de asfixiante. Las humillaciones se hicieron cada vez más evidentes, más públicas, menos disimuladas. Recuerdo una reunión de la junta directiva, donde intenté expresar una idea, una visión para el futuro de la empresa que venía directamente de las enseñanzas de mi padre. John me interrumpió, con una sonrisa forzada, diciendo: «Querida, tus ideas son encantadoras, pero dejemos los asuntos serios a los profesionales». La sala entera rió, y yo sentí como mi alma se encogía, como mi voz era silenciada una vez más. Él disfrutaba de mi dolor, de mi impotencia. Cada vez que me menospreciaba frente a otros, sus ojos brillaban con una satisfacción cruel. Me trataba como un objeto, una posesión más en su vasta colección, exhibida cuando era conveniente y guardada cuando no lo era. El veneno de su traición no era un acto único, sino una dosis diaria, una erosión constante de mi ser que me estaba volviendo irreconocible. Esta inmensa mansión con sus jardines meticulosamente cuidados y sus habitaciones llenas de lujos, era el escenario perfecto para mi tormento. Cada noche, me encontraba deambulando por sus pasillos, el eco de mis propios pasos la única compañía. Era un monumento a la vanidad de John, una estructura impía construida sobre los cimientos de mi herencia y mi silencio. Cada pieza de mobiliario costoso, cada obra de arte invaluable, no me traía alegría, sino un recordatorio constante de lo que había perdido. Mi voz, mi dignidad, mi propia identidad. La casa me consumía, me encerraba en su opulencia, mientras John se regocijaba en cada metro cuadrado, cada dólar invertido, cada rayo de atención que recibía por nuestro logro. Pero lo que él no sabía era que, en estas mismas paredes, en las sombras de este palacio, yo había estado tejiendo mi propia red, una que lo atraparía en su propia mentira. Y entonces llegó el momento por el que me había estado preparando. John, con una copa de champán en la mano y una sonrisa que me producía náuseas, se paró frente a la pantalla gigante que dominaba el gran salón. «Esta mansión», comenzó con voz resonante, «es el testamento de años de arduo trabajo y dedicación. Un testimonio de mi visión, y mi incansable esfuerzo para llevar a nuestra familia a la cima». Hizo una pausa, me miró, y con un gesto condescendiente me atrajo a su lado. Y por supuesto no estaría aquí sin el apoyo silencioso de mi esposa, quien siempre ha sabido mantenerse en segundo plano, en su debido lugar. El público rió, un murmullo incómodo pero obediente. Mi sangre hirvió. Me había humillado una vez más en público, reduciéndome a un adorno, una sombra, justo cuando se atribuía el mérito de mi legado. El golpe fue directo, frío y calculado, como tantos otros antes, pero esta vez, el veneno de la traición encontró su antídoto en mi corazón. Esa noche, mientras John disfrutaba de los aplausos y los halagos, algo dentro de mí se quebró, pero no para siempre. Se rompió la ilusión, el último hilo de esperanza de que algún día cambiaría. Sentí un frío glacial, no de tristeza, sino de una determinación férrea que nunca antes había conocido. Ya no era la mujer ingenua que se aferraba a un pasado inexistente. Era la heredera despojada, la esposa humillada, y la arquitecta silenciosa de mi propia justicia. Mientras él continuaba su discurso grandilocuente, mis ojos se posaron en la gran pantalla a sus espaldas, la misma que en breve revelaría su verdadera naturaleza. En ese instante, en medio de la pompa y el boato, supe que no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada, irrevocable. Él había cruzado una línea que no podía deshacerse. Y por primera vez en años, sentí una punzada de poder, el poder de quien guarda un secreto que lo cambiara todo. La semilla de mi venganza había sido plantada mucho antes, en las noches de insomnio, cuando la verdad de la situación de mi familia se hizo innegable. La empresa, supuestamente próspera bajo el liderazgo de John, mostraba grietas que él se esforzaba por ocultar. Mis sospechas crecieron cuando me percaté de ciertas inconsistencias en los informes,
pequeños detalles que no encajaban con la narrativa de su genio. Recordé viejas conversaciones con mi padre sobre la estructura original de la compañía, las cláusulas específicas del testamento familiar, las intenciones claras para el futuro. John había ignorado todo aquello, manipulado los documentos a su conveniencia, y reescrito la historia a su gusto. Fue entonces cuando comprendí que la única manera de recuperar lo que era mío, y lo que era de mi familia, era desenterrar el pasado, sacar a la luz la verdad que él había enterrado con tanto cuidado. Mi vida se convirtió en una doble existencia. Durante el día, era la esposa perfecta, la anfitriona impecable, la sombra de John. Pero al caer la noche, me transformaba en una investigadora silenciosa, una sombra entre las sombras. Busqué en los viejos archivos de la mansión, en los documentos polvorientos que John había considerado inútiles. Visité en secreto a viejos abogados de la familia, jubilados y olvidados por John, quienes aún recordaban los deseos de mi abuelo. Cada conversación, cada papel descubierto era una pieza del rompecabezas. Aprendí a moverme con sigilo, a borrar mis huellas, a fingir ignorancia mientras por dentro mi mente maquinaba. El riesgo era inmenso, el miedo constante, pero la sed de justicia era más fuerte. John creía que el silencio era total, que yo era demasiado frágil para descubrir sus maquinaciones. Qué equivocado estaba, pues en este mismo silencio, yo forjaba su caída. Fue en el ático de la vieja casa de mis padres, una propiedad que John había querido vender, pero que yo había insistido en conservar, donde lo encontré. Escondido detrás de una falsa pared, en una caja de seguridad oxidada, estaba el testamento original de mi abuelo, el documento que John había creído destruido. Mis manos temblaron al desdoblar el papel amarillento, cada palabra una revelación. Mi abuelo había previsto que un día, alguien podría intentar usurpar el control de su legado. Había estipulado condiciones claras para la sucesión, condiciones que John había violado flagrantemente. El documento probaba sin lugar a dudas que él no era el CEO legítimo, que su posición era una farsa. No solo eso, sino que revelaba una cláusula que protegía la fortuna familiar de ser dilapidada por intereses ajenos. Este no era solo un papel, era la llave a mi libertad, la espada con la que cortaría las cadenas de John. De vuelta en la inauguración, la mansión bullía de actividad. Los brindis continuaban, la música llenaba el aire y John, ajeno a su destino, seguía siendo el centro de atención. Pero para mí, el bullicio era solo ruido de fondo. El verdadero silencio era el que se había instalado en mi mente, una calma fría y calculada. Miré a John desde la distancia, observando sus gestos grandilocuentes, su sonrisa petulante. Él creía que tenía el control total, que yo era una mera espectadora de su triunfo, que el silencio era total sobre mis planes, sobre mi descubrimiento. No sabía que yo había preparado la única prueba, la verdad irrefutable, que desmantelaría cada mentira que había construido. La pantalla principal, ahora mostrando imágenes aburridas de la compañía, pronto sería el lienzo de su perdición. La atmósfera de falsa felicidad estaba a punto de romperse, y solo yo lo sabía. La espera se sentía deliciosa, un elixir amargo que bebía con cada respiración. Cada minuto que pasaba era un martillo que golpeaba la armadura de John, una grieta invisible en su fachada de invencibilidad. Él pagará, me repetí a mí misma. Pagará por cada año de traición, por cada humillación, por cada lágrima derramada en secreto. Su rostro, iluminado por el brillo de los candelabros, estaba a punto de transformarse en una máscara de horror, una imagen que había soñado despierta durante años. Esta noche finalmente la verdad sería mi aliada más poderosa. Y aunque él se atragantaría con ella, y se quedaría sin palabras, yo finalmente estaría liberada. La catarsis estaba cerca, el fin de su reinado tiránico. Había sido una lucha larga y solitaria, pero sabía que el amanecer de mi justicia estaba a punto de romper, y sería proyectado para que todos lo vieran. El murmullo de los invitados, la risa forzada de John que perforaba el aire como un dardo envenenado, todo era el telón de fondo para mi obra maestra final. Él seguía pavoneándose, brindando con un cinismo que me revolvía el estómago, creyendo que su reinado era inquebrantable. Ignoraba por completo que cada segundo que pasaba era un granito de arena en su reloj de arena, acercándolo al abismo.
Mis ojos, que por años habían soportado sus humillaciones en silencio, ahora ardían con una determinación fría y calculadora. Me desplacé con lentitud, como una sombra entre la multitud, hacia el panel de control oculto detrás de una de las monumentales esculturas que adornaban el salón. El pulso me martillaba en las sienes, pero no de miedo, sino de una anticipación que era casi dulce. Recordé cada palabra hiriente, cada desprecio, cada vez que me hizo sentir pequeña, y ahora, él se sentiría insignificante. Con un movimiento apenas perceptible, mi mano encontró el botón. Un pequeño clic resonó solo en mi cabeza, el sonido de un universo a punto de colapsar. La música, que hasta entonces había sido un manto para su arrogancia, comenzó a desvanecerse, y un silencio denso y expectante se apoderó del lugar. Las cabezas se giraron, las copas se detuvieron a medio camino. El silencio era total, y mi venganza, inminente. El repentino cese de la música y el drástico descenso de la luz ambiente captaron la atención de todos. En el centro del gran salón, la inmensa pantalla de proyección que había mostrado imágenes idílicas de nuestra perfecta vida, ahora parpadeaba. Las sonrisas falsas de John en la pantalla se distorsionaron, y en su lugar, apareció un documento antiguo, amarillento por el tiempo, con sellos y firmas que gritaban autenticidad. Los primeros murmullos de confusión se alzaron, pero pronto se convirtieron en un silencio atónito, a medida que las palabras comenzaban a revelarse en el testamento. Testamento original de la familia Blackwood, leía el encabezado, mi apellido de soltera, grabado en cada letra con un poder que John había tratado de enterrar. La imagen se amplió sobre una cláusula específica, destacada con un recuadro rojo digital. Declaro y establezco que la legítima heredera y única propietaria de la totalidad de mis bienes, incluyendo la dirección y control de Blackwood Holdings, es mi hija, Eleanor Blackwood, con la condición de que dicho control será ejercido sin interrupción ni injerencia de terceros no consanguíneos. La verdad era una bofetada helada en el rostro de cada invitado, un puñal que atravesaba la fachada de John. Él, en el centro del salón, con su copa a medio levantar, se quedó sin palabras. Su rostro, antes tan seguro, se contorsionó en una mezcla de incredulidad y un pánico que no podía disimular. Un hilo de sudor frío le corrió por la sien. El aire se volvió espeso, pesado con la incredulidad y la conmoción. Todos los ojos, antes llenos de admiración y envidia, ahora se posaban en John con una mezcla de lástima y repugnancia. La pantalla seguía proyectando la verdad innegable. Cada palabra del testamento una estocada a su orgullo. Me adelanté, mi voz clara y resonante en el silencio. Esta es la prueba que su codicia y su engaño han mantenido oculta por años, anuncié, señalando la pantalla. Este documento demuestra que mi esposo John nunca fue el CEO legítimo de Blackwood Holdings. Él manipuló la realidad, presentó un testamento falsificado y se apoderó de lo que no le correspondía, construyendo este imperio sobre una base de mentiras y traición. John intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Su rostro estaba lívido, sus ojos desorbitados, incapaces de procesar la magnitud de su caída. Se agarró el cuello, tosiendo, como si el aire mismo se hubiera vuelto veneno para él. Los murmullos estallaron en la multitud, ahora con una nota de indignación. Las miradas de respeto se transformaron en desprecio abierto. Su estatus, su fortuna, todo lo que él creía haber construido, se desmoronaba en ese instante, ante los ojos de la alta sociedad de Connecticut que él tanto valoraba. La imagen de John, ahogándose con su propia perfidia, quedará grabada en mi memoria para siempre. Sus rodillas parecieron ceder, su porte altivo se encorvó con acento agudo bajo el peso de la verdad. Intentó balbucear una negación, un último intento desesperado por aferrarse a su farsa, pero las palabras se le escaparon en un torbellino de incoherencia. La prueba era irrefutable, proyectada en letras mayúsculas para que nadie la ignorara. Pagará por cada año de traición, susurré, aunque mi voz ya no necesitaba ser escuchada. La verdad gritaba por sí sola. La mansión, que había sido el escenario de su última humillación hacia mí, ahora se convertía en el tribunal de su propia condena. Los invitados, antes sus cómplices silenciosos, o sus admiradores ciegos, ahora lo veían como lo que realmente era, un impostor. Algunos se apartaron de él con desdén,
Otros susurraban con desprecio, y unos pocos me miraron con una mezcla de sorpresa y un respeto recién descubierto. Había esperado este momento durante años, y la satisfacción que sentí fue abrumadora, pura y dulce. La liberación de esa verdad me hizo sentir más fuerte, más dueña de mí misma que nunca. John estaba destrozado, su mundo en ruinas, y yo, finalmente, estaba libre. La justicia, aunque tardía, había resonado, haciendo eco de cada mentira, de cada dolor infligido. Mi legado estaba restaurado, y el silencio ya no era un manto de sumisión, sino la calma gloriosa después de la tormenta. El silencio que siguió a la proyección fue aún más denso que el que John había creído dominar minutos antes. No era el silencio de la sumisión, sino el de una bomba de relojería que acababa de estallar en la opulenta sala de nuestra mansión. Las luces del proyector, antes herramientas de su autoelogio, ahora iluminaban la imagen irrefutable de un legado robado, y el rostro descompuesto de John, que parecía haber envejecido una década en cuestión de segundos. Se atragantó de nuevo, esta vez con el aire, con la vergüenza, con el peso de la exposición. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia petulante, ahora reflejaban un terror primario, salvaje. Intentó hablar, pero solo un graznido incomprensible salió de su garganta, mientras los ojos de los invitados se clavaban en él, no con la admiración que esperaba, sino con una mezcla de morbo y estupefacción. Mis ojos, sin embargo, solo estaban fijos en el documento proyectado, en cada palabra de la letra de mi abuelo que confirmaba mi derecho. Sentí una oleada de poder tan profunda que me temblaron ligeramente las manos, pero mi voz, cuando la encontré, fue clara y firme, resonando en la sala. Como pueden ver, dije, dirigiendo mi mirada a los atónitos miembros de la junta directiva, el control de la empresa Tucson no solo me pertenece por derecho de nacimiento, sino por la voluntad expresa de mi abuelo, firmada y atestiguada. El señor Beaumont, a quien he tenido el infortunio de llamar esposo, ha usurpado este cargo durante años, manipulando documentos y traicionando la confianza de mi familia y de todos ustedes. Esta noche, esa farsa llega a su fin. Un murmullo de incredulidad y sorpresa recorrió la sala. Vi a algunos invitados alejarse de John como si estuviera contagiado de una plaga. Otros, los que siempre habían sospechado algo turbio en su meteórico ascenso, intercambiaron miradas de comprensión. La mayoría, sin embargo, solo podían mirar, procesando la magnitud de la traición y el escandaloso desenlace. John, finalmente logró balbucear algo. Esto es una farsa. Una difamación. Ese documento es falso. Tú, estás loca. Su voz, rota y desesperada, apenas era un susurro entre los murmullos, carente de la autoridad que siempre había fingido. Cada copia y cada original han sido autentificados por los mejores expertos forenses y notarios, John, respondí, sin una pizca de emoción en mi voz, como si hablara del tiempo. Y la documentación que demuestra tu fraude y tu usurpación ha sido entregada esta misma noche a las autoridades competentes. Tus días al frente de Tucson han terminado. Y, para tu información, la seguridad ha sido instruida para escoltarte fuera de esta propiedad y de las oficinas centrales de la empresa inmediatamente. Considera tu acceso revocado y tus privilegios suspendidos. Con una señal casi imperceptible, 2 fornidos guardias de seguridad se acercaron a John, que intentó retroceder, tropezando con una silla. Su rostro, pálido y sudoroso, era un espejo de su derrota. ¡No! ¡No pueden hacer esto! Yo soy John Beaumont. Yo soy el CEO. Su grito fue patético, la última exhalación de su ego destrozado. Siempre fuiste el CEO de tus propias mentiras, John. Pero esa empresa acaba de declararse en bancarrota, le espeté. Una punzada de amargura mezclada con la dulce victoria. Mientras lo arrastraban fuera, humillado ante la élite de Connecticut, sentí que un peso de años se desprendía de mi alma. Las miradas de los demás ya no importaban. Mi libertad era el único juez. Era solo el principio, pero la primera y más importante batalla ya había sido ganada. El silencio de la sala había dado paso al eco incesante de la verdad. La expulsión de John de la mansión marcó un antes y un después no solo para él, sino para todo el entramado de corrupción que había construido. A medida que los murmullos de la fiesta se convertían en titulares de los medios,
El imperio de cartas que había levantado comenzó a desmoronarse a una velocidad asombrosa. Las llamadas a mi móvil no cesaban, desde miembros de la junta directiva que intentaban asegurar su posición, hasta abogados que se ofrecían a representarme en lo que prometía ser una batalla legal monumental. Pero yo ya había anticipado cada movimiento. Mi equipo legal, encabezado por la brillante e implacable abogada Victoria Vance, ya estaba en marcha, ejecutando el plan que habíamos trazado meticulosamente durante meses. La mañana siguiente a la inauguración, mi primera acción fue convocar una reunión de emergencia con la junta directiva de Tucson. La tensión en la sala era palpable. Los mismos hombres y mujeres que habían aplaudido las pomposas palabras de John la noche anterior, ahora me miraban con una mezcla de respeto forzado y genuina preocupación por el futuro de la empresa. El testamento original de mi abuelo es irrefutable, señores. Comencé, mi voz tranquila pero cargada de autoridad. Y la extensa auditoría que mi equipo ha llevado a cabo en secreto, revela un patrón de fraude, malversación y decisiones corporativas cuestionables bajo la dirección del señor Beaumont. El alcance de su corrupción es mucho más profundo de lo que se ha revelado públicamente hasta ahora. Proyecté una serie de gráficos y documentos financieros que detallaban las transacciones ilícitas de John, las cuentas offshore y los contratos sospechosos que había firmado, desviando fondos y debilitando la estructura de la empresa en su propio beneficio. La evidencia era abrumadora. Hubo jadeos de asombro y rostros que palidecieron. Algunos de los miembros más veteranos, que habían trabajado con mi abuelo, mostraron signos de profunda vergüenza. Victoria Vance tomó la palabra, explicando las implicaciones legales y las acciones que debían tomarse de inmediato para proteger a la empresa de futuras repercusiones. El señor Beaumont no solo ha cometido fraude corporativo, sino también ha implicado a otros ejecutivos en sus esquemas. Una investigación interna exhaustiva será inevitable y se tomarán las medidas necesarias contra todos los cómplices, sentenció sin rodeos. En los días siguientes, la noticia de mi ascensión al poder y la caída de John se convirtió en el tema principal de los noticieros económicos y de la prensa rosa. La historia se filtró, cómo un hombre había traicionado la confianza de su esposa y de su familia política para amasar una fortuna, y cómo esa esposa, silenciosamente había preparado su venganza. John, por su parte, intentó desesperadamente defenderse a través de comunicados de prensa y entrevistas, negando todas las acusaciones, y llamándome una mujer despechada y emocionalmente inestable. Pero su credibilidad estaba en ruinas, y la avalancha de pruebas que mi equipo seguía liberando, poco a poco, lo ahogaba. Descubrimos que no solo había manipulado el testamento, sino que había creado un complejo entramado de empresas fantasma para desviar ingresos y blanquear dinero, implicando a figuras de alto perfil que ahora veían sus nombres arrastrados por el fango. Cada revelación era un golpe al orgullo de John, cada titular un clavo en su ataúd social. Observaba desde la distancia, sin regocijo excesivo, sino con la fría satisfacción de ver que la justicia por fin desmantelaba su fachada. Mi legado no solo estaba restaurado, sino que se estaba limpiando de la podredumbre que John le había impuesto. La purga había comenzado y yo estaba al frente más fuerte que nunca, reconstruyendo desde las cenizas de su traición. El proceso legal contra John fue tan mediático como desgarrador. No solo se trataba del fraude corporativo y la usurpación de la dirección de Tucson, sino también del divorcio, la división de bienes y la anulación de los años de matrimonio construidos sobre una base de mentiras. Decidí que no me conformaría con una victoria silenciosa. Quería que John rindiera cuentas por cada dolor, cada humillación, cada traición. La sala del tribunal era un circo de periodistas y cámaras, pero para mí, era el escenario de mi redención final. John, demacrado y con el rostro surcado por el estrés, parecía una sombra del hombre arrogante que había conocido. Ya no había rastro del brillo en sus ojos, solo una desesperación latente. Mi abogada Victoria presentó una argumentación impecable, hilvanando con maestría el fraude testamentario con la red de corrupción corporativa. El testamento original de mi abuelo fue la pieza central, incontestable, respaldado por informes periciales y testimonios de expertos en caligrafía y autenticación de documentos. John, por su parte, intentó desacreditarme, tildándome de vengativa y obsesiva, intentando sembrar dudas sobre mi estabilidad mental. Pero yo estaba preparada.
Mi testimonio fue sereno, factual, implacable. Hablé de cómo me había aislado, de cómo había minado mi confianza, de cómo cada acto de su vida pública y privada estaba contaminado por su necesidad de control y su ambición desmedida. No es venganza, señoría, declaré mirando directamente a John, cuya mirada se había convertido en un pozo de odio. Es justicia, es el derecho de una mujer a recuperar lo que le fue robado, y el deber de un líder de restaurar la integridad de una empresa que mi familia construyó con honestidad y trabajo duro. El momento más tenso llegó durante el contrainterrogatorio, cuando el abogado de John, un hombre astuto pero visiblemente superado por la evidencia, intentó arrinconarme. Señora Beaumont, dijo con sarcasmo, pasó años como la esposa de un CEO exitoso. ¿No le convenía su posición? ¿No disfrutaba de los lujos y el estatus que su marido le proporcionaba? Levanté la cabeza, mi voz clara y resonante. Disfruté de la ilusión, sí, disfruté de la compañía que creí que era genuina. Pero el estatus y los lujos obtenidos a través del engaño son cadenas, no libertades. Yo anhelaba la verdad, la autenticidad, la posibilidad de vivir sin la sombra de la mentira de mi propio esposo. Mi familia fundó esta empresa con principios, no con falsedad. Y esa fue la humillación más grande, ver cómo John corrompía ese legado con su ambición desmedida. Mis palabras resonaron en la sala, y vi a varios jurados asentir. John se removió en su asiento, incómodo, pero no se atrevió a mirarme directamente. Cuando Victoria me preguntó por última vez sobre mis sentimientos hacia John, no dudé. Mi corazón está roto por el hombre que creí conocer. Pero mi espíritu está libre del tirano que realmente era. Ya no siento ira, solo una profunda tristeza por la vida que él eligió y por el daño que causó. Pero su tiempo de dañar ha terminado. La sentencia llegó una semana después. John fue encontrado culpable de fraude corporativo, malversación de fondos y conspiración. La restitución a la empresa sería masiva, y su divorcio me otorgaría una parte significativa de los bienes legítimos, además del control total de Toussaint. Y, para su mayor humillación, se le impidió por ley volver a ocupar cualquier puesto de dirección en cualquier empresa pública. Lo vi salir del tribunal, escoltado, su figura encorvada, su imperio, una vez tan grandioso, reducido a cenizas. Esta vez, el silencio que nos separaba no era de sumisión ni de engaño, sino el abismo entre la justicia y la ruina. Con la sentencia final pronunciada y John fuera de mi vida y de la empresa para siempre, un nuevo capítulo se abría ante mí. La victoria en los tribunales fue solo el primer paso. El verdadero desafío era reconstruir Toussaint y restaurar su reputación. La compañía, aunque estructuralmente sólida gracias a los cimientos de mi abuelo, había sido dañada por los años de mala gestión y las prácticas fraudulentas de John. Mi primer acto como CEO legítima fue convocar una reunión con todos los empleados, desde los ejecutivos hasta el personal de mantenimiento. Me paré frente a ellos, no como una vengadora, sino como una líder renovada. Hemos pasado por un periodo oscuro, lo sé, les dije, mi voz resonando con la honestidad que John nunca tuvo. Pero hoy, Toussaint vuelve a sus raíces, a la integridad, la innovación y la dedicación. Mi familia fundó esta empresa con una visión, y es esa visión la que vamos a recuperar. No hay lugar para el engaño ni la ambición desmedida. Habrá transparencia, habrá responsabilidad, y sobre todo, habrá un compromiso inquebrantable con la excelencia y la ética. La respuesta fue abrumadora. Sentí el apoyo, el alivio y la esperanza en sus ojos. Muchos de ellos habían trabajado bajo el yugo de John, temerosos de hablar, testigos silenciosos de su corrupción. Ahora, veían una oportunidad de redención para la empresa y para sí mismos. Inicié una serie de reformas profundas, reestructuración de la junta directiva, auditorías constantes para asegurar la transparencia, inversión en proyectos sostenibles y un programa de bienestar para los empleados. Trabajé incansablemente, día y noche, sumergiéndome en cada detalle de la empresa. No era solo un negocio para mí, era el legado de mi familia, mi identidad, y la prueba de que, incluso después de la traición más profunda, se puede resurgir con más fuerza. Mi relación con la mansión de Connecticut también cambió. Ya no era el escenario de una humillación, sino el símbolo de una victoria. La abría a eventos benéficos, transformando el espacio en un lugar de celebración de la vida y el arte, lejos de la pretensión y el engaño.
Mi vida personal también floreció. Me reencontré con amigos que había apartado durante mi matrimonio con John, y descubrí una nueva libertad para explorar intereses y pasiones que había abandonado. La soledad, antes un eco de mi dolor, se convirtió en una oportunidad para el autodescubrimiento y el crecimiento. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada a nadie. La aceptación y el respeto que había buscado en John, ahora los encontraba en mí misma, en mi trabajo, en la gente que me rodeaba. Un año después de la inauguración, Tucson se había recuperado por completo. La empresa estaba en alza, más fuerte y más ética que nunca. John, por su parte, se había desvanecido en la oscuridad, su nombre sinónimo de escándalo, su fortuna pulverizada por litigios y deudas. Había obtenido lo que se merecía, y yo había obtenido lo que me correspondía, mi libertad, mi legado y mi paz. A veces al atardecer, me sentaba en el balcón de la mansión, contemplando el horizonte. Ya no había sombras que me persiguieran. El silencio, una vez mi prisión, era ahora mi santuario. Había pasado de ser la esposa de John Beaumont a ser la CEO de Tucson, dueña de mi destino y forjadora de mi propio futuro. La historia de mi venganza había terminado, pero la historia de mi vida, mi verdadera vida, apenas había comenzado, llena de posibilidades y de una quietud gloriosa y absoluta,